Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Código Libre. El día de hoy vamos a continuar con el pequeño curso de HTML básico. Vamos a ver lo que vendría siendo ahora los atributos y las etiquetas. Más bien dicho, los atributos que cada etiqueta contiene, o la mayoría en este caso. Voy a tratar de explicarle los más conocidos o los que más se utilizan, para no hacer muy largo el video. Espero les guste. Si es así, pues denle like al video, compártanlo. Comenten, suscríbanse y si les gusta este tipo de contenido, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Sin nada más, vamos a empezar. Bueno, pues yo aquí tengo ya este pequeño documento HTML donde tenemos el cuerpo principal de nuestro archivo. También voy a utilizar estilos porque vamos a poner unos contenedores para ir agregando pues lo que vendría siendo este código y que se mire mejor nuestra clase o nuestro video. Y este script no tiene absolutamente nada. Bueno, pues voy a empezar por abrir mi archivo en mi navegador, que lo tenemos. Actualmente no tenemos nada. Y vamos a empezar por la primera meta etiqueta. Bueno, pues antes de comenzar quiero comentarles que no me voy a centrar mucho en el contenido del head, ya que tengo un video exclusivamente donde hablamos sobre las meta etiquetas que contiene el head, enfocadas a un buen posicionamiento web o posicionamiento orgánico, como se conoce. Me voy a concentrar muchísimo más en las etiquetas que van dentro del cuerpo del HTML. Solamente voy a resaltar aquí un par de etiquetas, como lo vendría siendo la metaetiqueta base. Esta metaetiqueta base es muy importante. ¿Para qué es importante? Bueno, pues lo voy a tratar de resumir aquí un poco. Vamos a crear ahorita un pequeño contenedor que es para que tomen los estilos de mi hoja de estilos, valga la redundancia. Bueno, antes de todo voy a empezar por la etiqueta link mejor, para así ir en orden. La etiqueta link, pues como puede dar cuenta, esta sería la etiqueta y sus atributos son estos: el atributo rel y el atributo href. En el atributo rel nosotros declaramos el tipo de archivo que estamos enlazando, que en este caso style sheet, hoja de estilo, y en rel pues vamos a tener que poner la dirección de la ruta donde se encuentra ese archivo junto con su nombre. De este modo ya quedaría enlazada nuestra hoja de estilos a nuestro archivo index.html y ya podemos hacer uso de los estilos que tenemos en ella. De esta manera ya mencionamos la primera etiqueta con sus respectivos atributos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner container y voy a agregar aquí un h2. Lo voy a poner, por ejemplo, vamos a hablar sobre la metaetiqueta base, la que les estaba mencionando ahorita actualmente. Bueno, vamos a ponerla arriba porque tiene que ir arriba de los archivos. Base, ok. Entonces aquí vamos a hablar etiqueta base, cómo va quedando. Y aquí tenemos, ok. Si se dan cuenta, aparece en un rectángulo que ya son los estilos que acabamos de enlazar. Son estos estilos que estamos enlazando aquí, son los que le dan ese tipo de esos efectos. Entonces vamos a utilizarlos para darnos cuenta que está siendo enlazada correctamente la hoja de estilos. Bien, entonces la metaetiqueta base, voy a agregar aquí un enlace que para mostrarles, vamos a crear antes de esto una carpeta dentro que se va a llamar, por ejemplo, plantilla. Dentro de ella voy a agregar otro archivo que se va a llamar, por ejemplo, contacto, un ejemplo, ¿verdad? Contacto.html. Ahí lo tenemos. Bueno, antes de continuar con el ejemplo, voy a cambiar aquí unas cositas. Voy a dejar todo aquí como está, solamente que para mostrarles cómo funciona la etiqueta base voy a tener que estar abriendo la página desde un servidor para que podamos ejecutar la etiqueta base. Para eso voy a abrir un servidor rápidamente listo, ya inicié un servidor con PHP. Ahora vamos a acceder al HTTP localhost y el puerto que abrí fue el 4000. Ok, como pueden ver aquí tenemos nuevamente ya la práctica. Entonces quería mostrarles que ahorita actualmente en el archivo que estamos trabajando en nuestro index, pues la hoja de enlaces se está agregando correctamente. Agregamos este contenedor con esta etiqueta base y se agregó correctamente. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora vamos a acceder. Aquí le vamos a agregar href que se va a ir ¿a dónde se va a ir? Va a ir a contacto, va a ir a plantilla, perdón, y luego a contacto.html. Okay, es a donde va a redirigir esto. Y aquí vamos a ponerle que ir a contacto. Bien. Aquí damos y aquí está el enlace ya que nos va a redirigir a contacto. Hay que tener en cuenta que si le damos acá ya nos abre la hoja, ¿okay? No nos aparece nada porque está vacía actualmente. Así que vamos a empezar HTML y ahí lo tenemos. Voy a agregar lo mismo que tenemos acá, tomando en cuenta que aquí no tenemos enlazada nuestra hoja de estilo, ¿okay? Y la agrega sin ningún tipo de estilo, como debe ser, ¿verdad? Bueno,
aquí vamos a cambiarle ahorita. Voy a poner aquí página contacto. Voy a poner contacto para ver que estamos en una hoja diferente. Entonces vamos a darle aquí, regrese. Va a regresar al archivo base, al archivo raíz. Vamos a dar regresar acá para estar navegando entre las páginas. Regresar, bien, aquí cargamos y está regresar. Regresamos y nos regresa al index. Vamos a contactos y ahí lo tenemos, bien. Entonces quiero que vean que aquí estamos utilizando las hojas de estilo. En contacto ya no, si estamos utilizando las clases de CSS, pero no estamos llamando la hoja de estilo. Lo vamos a hacer. Bueno, aquí entra en juego la etiqueta base. Vamos a crear la etiqueta base una vez. ¿Y qué le vamos a decir? Lo que le vamos a decir que base va a ser esto que está aquí, va a tener de valor esto. Esta va a ser la etiqueta base, ¿ok? O sea, el enlace base que va a tener. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los archivos, ya sea JavaScript, imágenes, JS, que se jalen desde la página de contactos, van a tener como base esta URL. Entonces ya no es necesario, al momento de agregarlo, por ejemplo, en la hoja de estilos, ya no es necesario tener que buscar la manera de navegar hacia afuera, ya que si nosotros le damos nada más estilos, si le ponemos estilos.css, aparentemente esta hoja no se encuentra en esta ruta, porque aquí le estamos diciendo que busque una hoja de estilo en la carpeta de plantillas de esta forma, y no debería de leerla. Vamos a ver, le voy a comentar momentáneamente la etiqueta base y vamos a ir a contactos. Ahí está, ok, sigue sin leerla. Ya la agregamos de esta forma, pero sigue sin leerla, ¿de acuerdo? Entonces, porque está buscando, le estamos diciendo que busque una de estilos que se encuentra también en la de plantillas, y no es así, se encuentra afuera. Si quisiéramos leerla, nosotros teníamos que agregar las rutas pues de manera relativa, ¿no? Agregar estos dos puntos para que salga a un nivel, y de esta manera tendría que llegar a estilos, es estilo.css, y ahí, como lo pueden ver, ahí ya regresa. Pero esto puede causar un problema después cuando trabajamos con muchos más archivos, ya que puede que no sea así, puede que causar muchos problemas, ¿ok? Porque cuando trabajamos con PHP podemos estar mandando a llamar archivos desde otros lados, y esto puede ser muy latoso. Entonces, para evitar eso, únicamente a este archivo de contacto le vamos a decir, ¿sabe qué? Todos los archivos que cargues, cárgamelo de esta dirección, que vendría siendo http localhost el puerto 4000. Y damos F5 y como pueden, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sí se está importando. Si lo comentamos, ahí sí ya no se importa. Y si lo comentamos, pues ya quedaría. Esto es cómo funciona la etiqueta base. Para eso nos sirve. Bueno, entonces ya tenemos esta etiqueta. Esas par de etiquetas quería comentar únicamente en el head. Ahora, mencionarles aspectos muy importantes. Anteriormente en HTML normalmente nosotros realizábamos algo parecido. Bueno, aquí voy a mostrarles una imagen. Aquí la tenemos. Bueno, pues anteriormente nosotros utilizábamos, con las versiones antiguas de HTML, nosotros teníamos algo como esto, así. Esto vendría siendo simulando lo que es un cuerpo de una página web, donde tiene un header, una navegación, una sección, o ya sea artículo, una site, donde podemos agregar, por ejemplo, categorías y ese tipo de cosas. Más bien esto vendría siendo algo parecido a un blog. Y el footer. Y normalmente se utilizaban pues puros divs, bloques de etiquetas de bloques, ¿no? Y solamente le agregábamos clases. Esto prácticamente pues no tenía ningún sentido, ningún valor semántico para los navegadores y posicionamientos de nuestra página. Después, con la implementación en HTML5, se implementaron etiquetas específicamente que cumplan esta función, las cuales son las siguientes. De esta manera sería la etiqueta, como su nombre está, header, la navegación, article, section, footer y aside. Estas etiquetas se implementaron cuando pues empezó con la nueva versión de HTML5, para que le den información semántica a los navegadores web y sepamos bien en qué parte estamos en una página. Bueno, más bien los navegadores, ¿verdad? Para que conozcan bien en qué parte están tratando de la página. Es muy importante trabajar este tipo de estructuras, ya que pues ayuda mucho el posicionamiento web de tu misma página. Entonces le quería mencionar eso. Entonces, bueno, y también mencionarles que todas las etiquetas, la mayoría, si no todas las etiquetas que agregamos, bueno, excepto las últimas que serían siendo por ejemplo los scripts, pero la mayoría de las etiquetas que van dentro del body, todas van a poder llevar dos atributos que si queremos, si los necesitamos, lo vamos a agregar. Uno de ellos sería las clases. Atributo clase. Este atributo clase sería un atributo que siempre puede llevar cualquiera de las etiquetas que agreguemos, ya sea un párrafo, por ejemplo un párrafo, punto párrafo,
llevar una clase, ya sea una imagen, a llevar clases. Esas clases siempre las podemos agregar en cualquiera de las etiquetas que vamos a mencionar que estén dentro del body, obviamente. Otra de las etiquetas que también si la necesitamos la vamos a agregar son los IDs. Siempre también los IDs. Cabe aclarar que las clases normalmente las utilizamos para ser usadas con CSS, para llamarlas de los estilos, si necesitamos agregarle estilo o cualquier tipo de cosa. Los IDs son para llamarlos con JS, para estar utilizándolos con JS, ya que son identificadores únicos. Cabe mencionar que las clases podemos repetirlas tantas veces como las necesitemos. En cambio, el ID solamente tenemos que agregar uno porque va a ser un identificador, este es único. Las etiquetas que les mencionaba anteriormente, las que les mostraba en la imagen, estas de acá, pues son etiquetas de bloques o más bien de secciones, que vendría siendo la etiqueta header, por ejemplo, que vendría siendo nuestra cabecera de la página. En la etiqueta header podemos nosotros agregar otra etiqueta de bloque o de sección que vendría siendo la etiqueta nav. Siempre normalmente suele pasar eso. La etiqueta header es la parte superior de nuestra página y dentro de ella también podemos agregar la etiqueta nav, que va siendo el menú de navegación de una página web. También podemos agregar otra sección llamada, por ejemplo, article, donde dependiendo si estamos hablando como una especie de blog o algo por el estilo, podemos agregar varias o muchas secciones. Aquí cabería la otra etiqueta donde agregaríamos secciones. Aquí podríamos agregar div para separar, no sé, títulos o qué sé yo, ¿verdad? Otro tipo de etiquetas. Podemos agregarlas dentro de párrafos, pueden ir enlaces. Bueno, que estas etiquetas que estamos viendo ahorita pues ya las vamos a ver a continuación. Y así es como funcionaría esta etiqueta de article junto con sus respectivas secciones. También mencionar que podemos agregar la etiqueta que vendría siendo, que iría hacia un costado, normalmente en los blogs, a la parte del lado de los blogs, como lo vemos aquí en la imagen. Aquí está, este es un tipo aside, no es una etiqueta donde normalmente mostramos categorías o cosas relacionadas con el tema que estamos hablando. Otra de estas secciones que sería la sección de footer, que normalmente es el pie de página de nuestra página web. Cabe recalcar nuevamente que a todas estas etiquetas podemos nosotros agregarle los atributos de clases y IDs. Ok. También otra cosa que podemos agregar es, si nosotros necesitamos de alguna forma nuestros propios atributos, podemos agregarlo. Por ejemplo, mi atributo es igual a tal cosa. No sé qué es lo que necesitemos, pero podemos agregarlo, ¿verdad? Normalmente esto lo hacemos cuando trabajamos con JavaScript. A veces tenemos listas, que ya la vamos a hablar a continuación. Vamos a un ejemplo nada más, li por 7, por ejemplo. Tenemos una gran cantidad de listas que de hecho, si lo necesitamos o de vez en cuando, porque podemos utilizar desde JavaScript un ciclo for que lea todas estas y poder saber la posición de cada una. Pero también podemos ponerle un atributo nuestro, por ejemplo, que vamos a poner, por ejemplo, el item. Este es atributo personalizado, o sea, yo lo estoy creando actualmente. No es que este atributo sea que lo deba de llevar esta etiqueta, no lo debe llevar. Simplemente que yo lo necesito para cualquier tipo de cosas y yo se lo quiero agregar. Con este atributo voy a poder identificarlo desde cualquier parte del código. Entonces, cabe recalcar nuevamente que a todos los elementos que están dentro del body podemos agregarle las clases, IDs y atributos personalizados. Y particularmente estas etiquetas que acabo de mencionar ahorita pues no tienen exclusivamente un atributo que deban llevar. Okay, estas pueden llevar los atributos que le acabo de mencionar. Bien amigos, esta sería la primera parte de este video. Espero les guste. Si les gusta, pues les agradecería mucho que le dieran like, compartieran este video, se suscribieran al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Nos vemos en la próxima.